Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Hola familia Ebenezer, buenos días a los que están conectados y los que están siguiendo nuestra transmisión. Espero que sea una bendición. Prepara tu corazón, prepara tu alma, tu espíritu, prepara tus oídos. Quita todo distractor para escuchar la palabra de Dios. Hemos adorado, exaltado, ahora hemos de escuchar la palabra de Dios. Declaro, la palabra de Dios está bendecida y va a bendecir tu vida. Bienvenidos. Esta mañana quiero recordarles un poco el tema pasado. Hablamos de la mejor inversión de tu vida. Una decisión que debes llevar a cabo, invertir tu vida en Dios. Invertir tu vida. Y la mejor inversión es en Dios. Recuerda, haz tesoros en el cielo, dijo Jesús. Haz tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo estando en la tierra? Sencillamente invirtiendo en personas que van ahí. Esta mañana quiero hablarte de algo muy importante. Creo Dios habló a mi corazón sobre este particular, sobre este tema. El tema de hoy es función de los padres, destino de los hijos. Función de los padres, destino de los hijos. Quiero que comprendas hoy hasta dónde has comprendido que la función como padre determina el destino de tus hijos. ¿Hasta dónde? Ahora, ¿hasta dónde has comprendido que ser padre biológicamente es una bendición? Es una bendición. ¿Cuántos en algún momento muchos han querido ser padres, ser madres y no es posible? ¿Por qué razón? Yo no lo sé. Pero los que son padres o los chicos que hoy están aquí y serán padres mañana, ¿cuántos están conscientes? Primero, que ser padre es una bendición. Segundo, que su labor, su función paternal va a determinar el destino de sus hijos. ¿Cuántos están conscientes? Quiero que esta mañana Dios hable a tu espíritu, Dios hable a tu corazón. Yo quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27, pero vamos a leer solamente el versículo 23 y después vamos a leer los siguientes versículos. Abre tu Biblia y si tienes un plumín, marca ese texto, márcalo, porque creo y pone la fecha, porque creo que Dios hablará a tu corazón esta mañana. Dice el pasaje en la revisión Reina Valera contemporánea: por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. El tema de hoy: función de los padres, destino de los hijos. Lo voy a dividir en 2 partes. La primera parte la veremos hoy, la segunda el próximo domingo. Por cierto, el próximo domingo estaremos en presenciales y también transmitiremos en vivo para los que no puedan estar. Repito, está dividido este tema en 2 partes. La primera parte, analizaremos la función o la omisión, hablo de enseñanza, elecciones, decisiones de los padres, la cual es determinante para el destino de los hijos. O sea, la función de paternidad es determinante para el destino de los hijos. La segunda parte, vamos a ver que las elecciones, decisiones y destino de los hijos está determinada por la formación, la crianza
o la influencia de los padres cuando los niños son pequeños. Ejemplo rápido, les voy a adelantar la prédica que viene para que estén listos y estén preparados. Ahora sí vamos al versículo 24 de Hebreos 11. Otra vez leemos: por la fe, cuando Moisés ya era adulto, fíjese, la primera es sus padres, por la fe lo escondieron porque lo vieron niño hermoso. Cuando ya Moisés fue adulto, dice, repito otra vez, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Segunda decisión. Creo que omití decirles que Moisés ya grande hizo 4 decisiones. Número 1, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Segunda decisión, y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Tercera decisión, pues consideró que sufrir el oprobio, la deshonra de Cristo, el Mesías, era una riqueza mayor que gozar temporalmente los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Cuarta decisión de Moisés: por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme. Esa es la cuarta decisión, que analizaremos cada una de las 4 decisiones la próxima semana. Entonces vamos a enfocarnos en la primera parte del tema. ¿Recuerda cuál es el tema? ¿Recuerda cuál es el tema? ¿Lo está recordando? Función de los padres, destino de los hijos. Vamos a ver cómo la crianza o la omisión de los padres determina el destino de los hijos. Quiero poner algunos fundamentos sobre la paternidad. ¿Por qué es tan importante la paternidad? Primero, quiero poner un fundamento que se comprenda bien esta mañana. Dios es el dador de la vida. Desde nuestra perspectiva cristiana y bíblica, Dios es el dador de la vida. Partimos de ese fundamento clave. Eso implica que tú no eres un accidente. Y quizá estoy hablando esta mañana a algún jovencito que dice: yo creo, por mis situaciones, circunstancias, yo creo que Dios no me ama. Posiblemente tú me estás escuchando y tú dices: yo no conocí a mi padre. Y eso te está resonando en tu espíritu diciendo: yo no valgo nada, yo soy un accidente. Yo te digo esta mañana: Dios es el dador de la vida. Y tú estás en los planes de Dios porque Él es el dador de la vida. Podrá haber padres ilegítimos, pero no hijos ilegítimos, porque Dios es el dador de la vida. Tú estás vivo, sin importar cómo naciste, de quién naciste, cómo fuiste procreado, sin importar las condiciones. Tú estás vivo porque Dios es el dador de la vida. Tú estás aquí, tú estás vivo por voluntad de Dios. Dios decidió darte la vida. Él puso tu vida dentro de tu madre. Posiblemente, escúchame esto, pudo haber sido un error de ella, pero no es un error de Dios tu vida. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Entonces, el primer fundamento de la paternidad: Dios es el dador de la vida. Segundo fundamento que quiero que se entienda bien esta mañana: ser padre o ser madre es asunto de Dios. Dios es el dador de la vida. Ahora, ser padre o ser madre es asunto de Dios. Te digo algo: ¿cuántos matrimonios quieren tener hijos? Y hay tantas razones por qué no tienen hijos.
muchos de los padres o las madres están sanas. Muchos de los padres están sanos. Ambos matrimonios están sanos y no tienen hijos. Y se buscan los hijos de muchas formas, de muchas maneras. Se acude a la ciencia para un apoyo y por alguna razón no se tiene un hijo. Hay muchas razones por qué no se tienen y hay muchas razones por qué sí se tienen. Pero quiero que entiendas esta mañana: ser padre es asunto de Dios. Ser madre es asunto de Dios. Dios sabe por qué. Por qué sí y por qué no. En tercer aspecto, tercer fundamento sobre paternidad que quiero que se entienda es que ser padre es más que procrear un hijo. Es más que formar físicamente un hijo. Padre o paternidad es criar, es formar, es ser fuente de amor, fuente de sueños, fuente de identidad, es fuente de seguridad, fuente de cuidados. Ser padre, repito otra vez claramente, quiero que se entienda, quiero que lo entiendas. Ser padre no es formar un hijo, no es embarazar a una chica o que tú como chica te embaraces y ya eres mamá. No, mamá o papá tiene que ver con crianza, con formación. Ser padre es ser proveedor. No proveedor de cosas físicas solamente, sino proveer amor, cariño y, como dije anteriormente, proveer sueños. Ser padre es ser ejemplo. Ser padre es ser maestro. Ser padre es ser líder. Ser padre es ser mentor. Y cuando fallamos en esa paternidad, en esa función de padre, por eso tenemos tantos hijos rebeldes y perdidos, y por eso tenemos tanta delincuencia, porque el problema es la paternidad y no la policía, sino la paternidad, o sea, la función de los padres. La paternidad es una bendición. Ser padre es una bendición, pero conlleva una gran y alta y profunda responsabilidad. Y es ineludible formar a los hijos. Y cuando omitimos esa responsabilidad, entonces tenemos problemas sociales. ¿Sabes? Si tú vas a tu Biblia, allí solo apunta el texto, yo solo te voy a dar el texto. Dios le dijo a través de Moisés a Israel, le dijo: papás, enseñan a sus hijos la palabra cuando se levanten, cuando se acuesten, en el camino, en donde quiera que estén, en cualquier momento, enséñenles a sus hijos la palabra. Y Salomón, en el capítulo 22, versículo 6 de Proverbios, dice: instruye al niño, instruye. Eso es un mandamiento que omitimos. Queremos que nos vaya bien como padres, como hijos, y omitimos esa parte, ese mandamiento: instruye. ¿Sabes? Muchos años después, Freud, el padre del psicoanálisis, después de analizar la conducta de los hijos o la conducta del ser humano, ¿sabes qué dijo? Niñez igual a destino. Lo había dicho Dios en su palabra, lo había revelado Dios en su palabra a través de Salomón: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero Freud lo dijo en estas palabras, después de analizar la conducta del ser humano. Quiero preguntarte, papá, entonces, ¿estás consciente que tus omisiones o tus decisiones, tus enseñanzas, tu crianza determinan el destino de tus hijos? Y alguien puede decir: pastor, me hubiese predicado esto hace 20 años, ya no hice, ya no funcioné, mis hijos están perdidos, mis hijos ya no están caminando en Dios. Es más, mis hijos ya no los pude lanzar a hacer algo en la vida.
Yo te digo algo. El apóstol Pablo nos dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a comenzar con Cristo en sus corazones y entonces vamos a comenzar una nueva vida. Pero es un tema muy, muy importante. Si no lo hiciste, sí hay una segunda oportunidad. Ahora, volvemos al pasaje de Hebreos capítulo 11 concerniente a Moisés. Dice la escritura: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un niño fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Yo quiero preguntarte esta mañana: ¿qué dio valor a los padres de Moisés para que lo escondieran? Y en medio de las circunstancias, ellos determinaran el destino de su hijo. ¿Qué dio valor? ¿Qué necesitas o qué necesitaron los padres de Moisés para tomar decisiones y llevar a su hijo al destino divino? Yo quiero que tú veas el panorama bíblico. Ellos están esclavos. Ellos son esclavos. El rey había determinado algo, y es matar a los hijos varones. Yo quiero que tú veas el entorno. ¿Te imaginas a la mamá de Moisés cuando le dice a su esposo: estoy embarazada? La zozobra no saber si es niño o es un varón. Cuando nace, es un varón. La orden del rey es matar a los varones. Pero sin importar las condiciones, como dijimos al principio, Dios es el dador de la vida. Eso implica que Dios dio la vida a Moisés. Y cuando Dios da un hijo es porque tiene un propósito. Dios le dio la vida a Moisés, y Dios te dio la vida a ti porque Él tiene un propósito. Yo te digo algo: seguramente antes de Moisés nacieron muchos hijos o muchos niños más. Yo te digo algo, y muchos de ellos, la Biblia no lo dice, pero es lógico que muchos de ellos fueron muertos porque no hubo padres de fe, porque sus padres, aun siendo del pueblo de Dios, no tenían una fe, una convicción poderosa en su Dios. Y muchos niños fueron muertos. Niños hebreos fueron asesinados por la orden del gobierno. No así Moisés. Y la pregunta sigue en pie: ¿qué hubo en ellos como padres para determinar el destino divino de su hijo Moisés? ¿Qué hubo? Y lo primero que vemos en el texto es por la fe. Por la fe, cuando Moisés nació, lo escondieron. Lo escondieron por la fe. Fe. Sin importar condiciones, sin importar circunstancias. La decisión y la elección de los padres de Moisés fue determinada por la fe. Mientras Moisés era un bebé, Moisés, los padres determinaron el destino de Dios y por fe lo escondieron, por fe en Dios, por convicción en Dios, por convicción en la palabra de Dios. Entonces, la fe de los padres es clave para que el hijo cumpla los propósitos de Dios. Mi pregunta es hoy para los padres: ¿eres un hombre o una mujer de fe? ¿Tienes convicciones firmes en Dios? Para los jovencitos, quizá tú me digas: pastor, está usted hablando a mis padres, ellos son los que son responsables de mí. No, yo te digo, te hablo a ti, jovencito, a ti, jovencita. Cuando tú seas padre, ¿cuál va a ser tu labor? ¿Cómo llevarás a cabo tu labor? Mi pregunta es: ¿serás un hombre de fe, una mujer de fe en los próximos años?
Si hoy te está valiendo la fe, te está valiendo la iglesia, te está valiendo Dios y su palabra, mi pregunta es: ¿cómo serás en los próximos años cuando tengas que enfrentar y ser padre? ¿Cómo vas a formar esos hijos? ¿Te das cuenta que es importante que hoy empieces a ser una mujer de fe? ¿Con quién vas a casarte? ¿Cómo vas a casarte? Necesitas una convicción poderosa en Dios, jovencito, jovencita. La fe de los padres es clave para que el hijo cumpla los propósitos de Dios. Ser un padre de fe, ser un padre entregado a Dios, ser un padre con convicciones en Dios, sin importar circunstancias, sin importar dónde te encuentres. Si quieres determinar el destino de tus hijos, debes en primer lugar ser un padre de fe, de creencias y convicciones firmes a pesar de los pesares, a pesar de lo que tú puedas perder, a pesar de quién se vaya de tu vida, a pesar de todo eso. Tú tienes que ser un padre de convicciones, de convicciones. Y yo quiero preguntarte hoy, o quiero que te preguntes: pastor, yo sé que los padres de Moisés fue por fe que ellos determinaron el destino de su hijo. Pastor, ¿cómo ser un padre de fe? ¿Cómo ser un padre de fe? Esa es la gran pregunta. Quiero responder a esta pregunta. ¿Cómo ser un padre de fe? ¿Cómo es que los padres de Moisés eran padres de fe? Una mamá de fe, un padre de fe. ¿Cómo? Es que ellos oían a Dios, oían la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír. ¿Qué estás oyendo, papá? En tiempo de pandemia, ¿qué estás oyendo? No es malo oír las noticias, pero por favor, si quieres ser un hombre de fe, una mujer de fe, escucha a Dios. Escucha a Dios y haz que esta palabra no solo se quede aquí, sino sea revelada en tu espíritu. No hay fe sin revelación de esta palabra. No puedes ser un hombre, una mujer de fe, si no tienes introyectado en tu espíritu esta poderosa palabra. Necesitas llenar tu corazón de esta palabra, porque la escritura dice: del corazón vienen los pensamientos, vienen lo que habla la boca. Todo viene del corazón. Mi pregunta es: ¿qué tienes en el corazón? ¿Cuáles son tus convicciones? Escucha a Dios, escucha su palabra para ser un hombre de fe. Muchos padres son creyentes, creyentes nominales, creyentes de nombre, sin fe en Dios, por la ausencia y distanciamiento de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste? No que leíste tus capítulos diarios, sino que meditaste en la palabra. Tomaste el principio para vivir, y esto fue medicina a tus huesos. Esto te fortaleció en medio de todas las cosas, te dio otra visión de la vida. ¿Cuándo fue? ¿Qué estás haciendo con eso? Tú quieres ser un padre de fe, tú quieres determinar el destino de tus hijos, y no lo vas a lograr si no hay palabra de Dios en tu corazón. Un detalle importante que quiero hacer notar hoy: dice que vieron a su hijo. Esos padres de fe vieron a su hijo. El espíritu de la enseñanza de esa frase: y le vieron, no es que vieron a un niño con chapitas rojas y dijeron qué guapo, y que por eso, por guapo, lo escondieron. No tiene que ver con eso, sino que ellos vieron que había un destino en Dios. Ellos vieron el espíritu
espíritu. Vieron el propósito de Dios en ese niño, independientemente si era guapo o no. Ellos vieron. Independientemente, tú tienes que ver en tus hijos un propósito de Dios, un plan de Dios. Tú tienes que ver en tus hijos algo divino, no solamente verlos físicamente. Como he dicho, en los genes de ese niño, de esa niña, hay hombres y mujeres que Dios está preparando a través de ellos o de ellas para los próximos años. Y si tú pierdes este niño, esta niña, hoy vas a perder el propósito de Dios que Él tiene a través de ellos o a través de ella. Yo quiero que tú veas en tus hijos propósitos divinos. Padres sin fe no verán en sus hijos el propósito de Dios. Padres sin fe solo van a mirar el destino, el propósito terrenal de sus hijos. Y no hay nada de malo en lanzar a los hijos, ir a la universidad, tener un buen negocio, un buen trabajo, hacer dinero en la vida. No hay nada de eso. Tienes que hacerlos soñar de ser buenos comerciantes, buenos trabajadores, buenos empresarios, buenos estudiantes. Tienes que hacerlos soñar, pero sobre ese sueño está el propósito de Dios. Quizá muchos de esos niños no van a ser pastores o profetas, evangelistas, pero ¿qué pasa si esos niños, esas niñas van a ser empresarias para honrar a Dios y dar para el reino de Dios? Van a ser instrumentos de finanzas para el reino de Dios. Pero ese es el propósito de Dios. Tú tienes que ver en ellos el propósito de Dios. Mira en fe el propósito de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué hubiese pasado si los padres de Moisés no hubiesen sido padres de fe? Dios dio la vida a Moisés y ellos no hubiesen visto el propósito de Dios en ese niño. No hubiesen sido padres de fe. Sencillamente no hubiesen visto, no hubiesen discernido el propósito de Dios en ese bebé. Sin fe no lo hubiesen escondido de los peligros de muerte. Por fe vieron, repito, a ese niño, o en ese niño, el propósito de Dios. Y por fe no tuvieron temor de las leyes de Egipto. Todo padre es instrumento de Dios para dar a luz hijos de acuerdo a su propósito. Y si tú quieres discernir el propósito de tu hijo, tú necesitas ser un padre de fe. Pero es responsabilidad de todo padre tomar decisiones y elecciones divinas para sus hijos. Ningún padre debe dejar que sus niños elijan lo que quieran. Escucha esto. Ningún padre de fe o ningún padre debe dejar que sus hijos quieran hacer lo que quieran. Ningún padre tiene que dejar que sus hijos elijan lo que van a creer. El niño por naturaleza va a rebelarse. El niño por naturaleza no va a querer a Dios. Por eso los padres tienen la responsabilidad de enseñarle los caminos de Dios. Escúchame esto, quizás lo que voy a decir suene fuerte, pero es mejor que alguien te lo diga, y alguien que te ama y te quiere te lo diga, y no que sufras consecuencias. Es de mentes perturbadas, cretinas, acéfalas, irracionales e irresponsables dejar que sus niños elijan lo que quieran creer y lo que quieren hacer. Dejar que el sistema egipcio de este mundo forme a sus hijos. Es de mentes perturbadas dejar que Egipto forme a tus hijos. Si no proteges a tus hijos de Egipto, Egipto va
plantar en sus mentes y en sus corazones sus creencias y su cultura. Egipto va a matar a tus hijos, no físicamente, va a matar la fe, va a matar la conciencia y la creencia en Dios si tú no formas a tus hijos. Si tú no los escondes de Egipto, Egipto los va a aniquilar. Tú necesitas, papá, esconder a tus hijos de la ley de Egipto. Por eso el Espíritu Santo dice: instruye al niño. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Escúchame esto: instruir no es dar información, no es ir a la cabeza, es formarlos internamente. Instruir es ir al interior. Tiene que ver con formar el corazón, formar el corazón. El corazón tiene que ser formado, porque en el corazón están las convicciones, están las decisiones y están las acciones. En el corazón está la fe en Dios. En el corazón está la palabra de Dios. Y cuando tú formas internamente el corazón de tu hijo, cuando tú lo formas internamente, cuando tú formas en su corazón la fe y la palabra de Dios, nadie ni nada podrá quitarles la fe. Recuerda a los 3 chicos en Babilonia. Babilonia y Egipto son espíritus, son ambientes. Estos chicos les dijeron: arrodíllense ante la estatua, ante la imagen. Y dijeron: no, les vamos a echar al horno de fuego. Y dijeron: preferimos morir antes que deshonrar a Jehová de los ejércitos. Cuando tú formas la fe de los hijos, ellos están dispuestos a morir por sus convicciones en Dios. Pero si no los escondes de Egipto, Egipto los va a matar su fe. En los primeros años, a los que tienen la dicha de tener niños pequeñitos, en los primeros años enséñales. Enseña a tus hijos a obedecer. En los primeros años, cuando tus niños no saben leer, enséñales a obedecer. Y después, cuando ya sepan leer, enséñales qué obedecer. Instrúyelos. Instrúyelos. En conclusión, quiero que leas conmigo el versículo 23 de Hebreos 11. Por la fe, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Yo quiero que tú veas, independientemente de la edad de tu hijo, quizás ya tus hijos sean casados, yo quiero que les digas: cuando Dios nos dio la dicha de tenerte en nuestros brazos, yo creo que Dios tenía propósitos. O en su defecto tienes que decirles a tus hijos mayores: yo no vi los propósitos de Dios, pero Dios me ha dicho en esta prédica o en estos días que tú tienes un propósito. Ve y diles. Aunque ya no estén contigo, aunque ya estén casados y algunos pinten canas, dile: Dios me dio que tú fueras mi hijo, porque Él tiene propósitos. Y ahora si ellos son padres también, diles: Dios te dio hijos con propósitos, y uno de ellos que camine en los caminos de Dios. Es importante que entiendas que la crianza o la omisión va a determinar el destino de tus hijos. Recuerda, ser padre es asunto de Dios, es una gracia de Dios. Dios es el dador de la vida. Por consiguiente, si Dios es el dador de la vida y ser padre es una gracia, tú no eres un accidente. Tú estás aquí con propósitos de Dios. Y todo padre tiene la responsabilidad, recuerda, de instruir a sus hijos.
Y para que tú puedas instruir y ver el propósito de Dios en la vida de tus hijos, para que tú seas un hombre de fe, o mejor dicho, tú necesitas ser un hombre de fe, tú necesitas ser una mujer de fe, tú necesitas ser un padre de fe, para que veas en tus hijos el propósito de Dios. Es importante que en medio de lo que pueda pasar a tu alrededor, en medio de todo lo que pueda interrumpir la palabra de Dios, incluso ruidos, lo que sea, en circunstancias adversas, tú necesitas ser un padre de fe. Los padres de fe son los únicos que van a resguardar a sus hijos de Egipto. Los padres de fe son los únicos que van a impedir que Egipto marque el corazón de sus hijos. Tú necesitas ser un padre de fe. Introyecta y determina hoy tomar esta palabra, tomar este libro y ponerlo en tu corazón. Ponerlo en tu corazón. Si no proteges a tus hijos de Egipto, Egipto los va a destruir. Quizá ya los ha destruido. Pero si los tienes cerca, si están en tu casa y están vivos, hay esperanza. Ponte de pie esta mañana y declara conmigo: en Cristo hay una segunda oportunidad. En Cristo yo puedo comenzar de nuevo otra vez. Porque recuerda, mamá, recuerda, papá, tus hijos pueden pintar bigotes y todavía son tus niños, son tus bebés. Tú los ves así, no importa su edad, lo importante es su corazón. Determina no perderlos y determina ahora encaminarlos en los caminos de Dios. Te exhorto esta mañana, si tienes niños pequeñitos, a tomar una responsabilidad firme en Dios. Si ya tienes niños grandes, a decirles: yo no cumplí con mi responsabilidad espiritual. Yo los dejé hacer lo que ustedes querían. Yo me dediqué al trabajo. Yo me salía muy de madrugada, llegaba muy noche para darles todo. Porque muchos dicen: como yo padecí de niño, yo no quise que mis hijos padecieran. Les dieron cosas, pero no sueños. Les dieron cosas, pero no sueños en Dios. Les dieron cosas, pero no lo más importante, la palabra de Dios. Y esta mañana quiero exhortarte a que inicies de nuevo, a determinar formar el corazón de tus hijos. Y como dije, si tienes niños pequeños, determínalo. Si ya son grandes, en Dios hay una segunda oportunidad. Esta mañana, inclina tu rostro, ve a tu alrededor, ve tus hijos, ve tu familia, ve tus hijos, mamá y papá. Y quizá tenemos que decirle a Dios esta mañana: yo no lo hice, Señor, perdóname. Pero quiero que ores esta mañana diciéndole: Dios, ayúdame a ser responsable con la instrucción espiritual de mis hijos, con darles sueños en la vida, pero sobre todo sueños en Dios. Vamos, familias, vamos, papás. Jovencito, tú no eres papá, no eres mamá. Determina amar a Dios en este tiempo. Determina formar tu corazón para cuando Dios te dé la gracia de ser padre, tú puedas ser un padre diferente, una madre diferente. Vamos, iglesia, esta mañana. Vamos, familias, vamos, creyentes, esta mañana, conectados. Tú que estás escuchando mi voz esta mañana, determina hacer que tus hijos cumplan los sueños de Dios, los propósitos de Dios, la función de los padres, destino de los hijos. Vamos. Si Egipto está destruyendo tus hijos, si Egipto está matando la fe de tus hijos, levántate esta mañana, este tiempo, y dile a Egipto: no vas a matar a mis hijos. Escóndelos en Dios y dile: Dios, dame la gracia de esconderlos de Egipto. No que salgan del mundo, sino que el mundo no entre a ellos. Y no va a entrar el mundo a ellos cuando Cristo sea el Señor de sus corazones.
Cuando la palabra de Dios sea lo que predomine y prevalezca en sus corazones. Vamos esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona tome decisiones de llevar a sus hijos a los propósitos de Dios, a los planes de Dios. Dales la gracia y el poder a cada uno, tanto los que tienen hijos y los que no tienen. Señor, cuando los tengan, sean una nueva generación de hombres y mujeres que escondan a sus niños de Egipto para la gloria de tu nombre. Agradecemos lo que harás a través de esta palabra en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Fue un gusto transmitir para ustedes, fue un gusto y una bendición. Espero que esta palabra les haya motivado a tomar responsabilidades de padres. La próxima semana hablaremos de Moisés, de sus 4 decisiones. Va a ser un mensaje poderoso, no te pierdas. Vamos a hablar mucho sobre la identidad. Dice que Moisés rehusó ser llamado. ¿Cómo te llama la sociedad? ¿Quién eres tú para la sociedad? La próxima semana hablaremos de todo esto. Mientras, queremos comentarles que no tuvimos reunión presencial, no por temor, sino por amor, recuérdalos. Ahora el ambiente está cambiando y nada va a cerrarnos, la iglesia virtual o la iglesia presencial. Inscríbete, hoy se abre a las 6 de la tarde el registro para que te inscribas y podamos tener el número conveniente en nuestras instalaciones. Nos vemos, si tú vienes el próximo domingo, nos vemos aquí. Si tú, por la razón que sea, vas a quedarte en casa, transmitiremos desde aquí, pero quiero que lo hagas con pasión, con disciplina y con un corazón para adorar a Dios con los que estaremos aquí. Familia Ebenecer, amigos, familiares y cada uno de ustedes sean bienvenidos y Dios bendiga sus vidas. Una bendecida semana, familia Ebenecer. Todo lo que tú has determinado dar a Dios, puedes hacerlo, determínalo y la próxima semana nos vemos. Bendiciones a todos, un abrazo, los amamos, cuídense mucho. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.